Y no lo olvides, si este video te gusta, dale like, suscríbete y activa la campana. Viendo el entramado de la realidad por una celosía. Desde que recuerdo, desde que la conciencia me acompaña, me ha interesado saber y entender qué es la realidad. Y para lograr ese objetivo, he recurrido, leído y cuestionado diversos saberes, creencias, ciencias y conocimientos, tanto antiguos como nuevos, y así intentar abordar mejor ese dilema. Hay veces, como parte de esa búsqueda y camino, me entrego a la tarea, y eso puede durar varios días y noches, de ahondar en palabras o términos que, para mí, al menos por un periodo, son claves para desarrollar una mejor comprensión de eso llamado realidad. Hace unos días, a principios de diciembre de 2021, me encontraba leyendo el segundo libro de Enoc, o el llamado Enoc eslavo. Este apócrifo, cuyas copias más antiguas se conservan en búlgaro medieval, inicia con un breve preámbulo que en la versión española que poseo, la de A. Santos Otero, dice así: varón sabio y gran artífice, a quien el Señor quiso arrebatar así para que pudiera ver la vida superior y fuera testigo ocular del reino sapientísimo, grande, inescrutable, inmutable de Dios omnipotente, de la mansión magnífica, gloriosa, refulgente y dotada de muchos ojos, reservada a los servidores del Señor, del trono inconmovible de Dios, de los distintos órdenes y formaciones de los ejércitos incorpóreos, del entramado inefable de la gran multitud de elementos, del aspecto multiforme y del canto inenarrable del ejército de los querubines, así como de la luz inconmensurable. En ese breve párrafo inicial ya se enuncia de entrada 9 temas. 1. La vida superior. 2. El reino de Dios. 3. La mansión. 4. El trono. 5. Los órdenes y formaciones de los ejércitos celestiales. 6. El entramado de los elementos. 7. El aspecto multiforme. 8. El canto de los querubines. Y 9. La luz inconmensurable. Cada uno de ellos es tratado y considerado no solo en ese libro, sino en otra multitud de escritos de la tradición hebrea. Sin embargo, uno es el que aquí me interesa, el sexto. De todos los temas ahí mencionados, me llamó la atención una palabra que, para mí, ayuda a comprender mucho de cómo y de qué manera se constituye, preserva y va deviniendo la realidad. La palabra en cuestión es entramado, y ya que no se posee la versión hebrea original, perdida o no encontrada, me dispuse a buscar su equivalente en la traducción de los libros apócrifos hecha por Abraham Kahana, que en la página 105 vierte de nuevo al hebreo la palabra en cuestión como Mahberet, que modernamente quiere decir cuaderno y que se emplea en expresiones como Mahberet Ketivah, cuaderno de apuntes o de composición, pero cuyo sentido previo es el de juntura, y es el que corresponde a ese pasaje del libro eslavo de Enoc. La traducción no me convenció y me pregunté si acaso no habría una palabra en hebreo más adecuada para dar cuenta de la riqueza de la idea que en español nos da la palabra entramado. En efecto, cuando uno indaga un poco más, la palabra entramado tiene una gran cantidad de sentidos, de los cuales los principales están en los campos semánticos que nos refieren a la arquitectura y a la construcción, en especial la de armazón, y con ella la de armadura, andamio, tablado, maderamen, tablaje, maderaje, pero también al sentido de monumento, y con ella tarima y catafalco, o en el sentido de reja, y por ahí nos lleva a persiana, celosía, y atención a esta palabra porque volveré
a ella con especial atención, también tendrá el sentido de corredera, enrejado, enjarretado. También al sentido de soporte, y de ahí montura, bastidor, chasis, sustentáculo. También se alude al sentido de red y tejido, trama, malla, urdimbre. Pero no termina ahí toda la extensibilidad de la palabra y puede abarcar sentidos abstractos como argumento, trama, intriga, enredo. Para ir descartando lo más difícil, empleé el traductor de Google y me dio el término mitzgeret, que significa marco, y se emplea en hebreo para los marcos de ventanas y cuadros, lo cual, como sabrá observar cualquiera que medianamente comprenda, me dejaba sin el contenido complejo que precisamente aporta el entramado y que básicamente se define en cualquier diccionario como un conjunto de cosas relacionadas entre sí que forman un todo. Y en un marco no hay muchas cosas que digamos en ese interior, al menos en sus aspectos básicos. Así que decidí optar por la sinonimia. No considero en sí mucho esa palabra. Y sin embargo busqué otras en hebreo como reshet, es decir, malla, leakem, giro, urdimbre, mishtalbim, entrelazamiento, hatzlavá, entrecruzamiento, difufá, rejilla, alilá, trama, sarij, enrejado, rikmá, tejido, ta'aná, argumento, tejajim, intriga, mipne, estructura, mirkam, textura. Pero atención, esas palabras fueron las que me arrojó el traductor de Google. Al buscar los equivalentes sinonímicos que encontré, y no son su traducción exacta. En medio de esa búsqueda por el vocablo que más se ajustara a la potencia de entramado, pensé que si buscaba la expresión entramado social en hebreo, me daría una clave. Coloquialmente se emplea reshet habratit, literalmente red social, pero seguía sin convencerme. Dije entonces, busquemos en la Mikra, en la escritura, en el Tanaj, a ver si se empleaba un término análogo, y aquí fue donde lo interesante apareció. Y de los varios términos que encontré, uno de ellos fue el que más me sorprendió, por la resonancia que esta palabra llegaría a tener en la física cuántica y, en especial, en la obra de un destacado científico desaparecido misteriosamente, Jacobo Grimberg Silverbaum, a quien he prestado más atención en estos días y que me había sido sugerido por un amigo que también gusta de leer la obra del antropólogo Carlos Castaneda. Todo esto, por supuesto, termina aportándome más luces sobre una idea en la que vengo trabajando hace años y que básicamente resumo así. Lo que llamamos realidad es algo que se percibe como una serie de interacciones que se desplazan continuamente desde el exterior al interior del organismo en una serie de campos semióticos que van siendo adecuados, transformados y comprendidos de diferente manera y de acuerdo a la época, situación, cultura, sociedad y condiciones, en las que el lenguaje juega un papel importante al vehicular sonoramente lo que se capta de manera abstracta, permitiendo que las palabras operen a manera de puentes entre lo objetivo y lo subjetivo, al punto tal de generar sofisticados entramados narrativos en los cuales establecemos nuestra lógica y condiciones de vida. Pero esto solo es una idea provisional y ahondaré un poco más en esto cuando examine las palabras hebreas de la escritura y su valor narrativo, deteniéndome especialmente en una, como ya mencioné. Veamos las 6 palabras que la escritura nos da y sobre las que haré un breve comentario. Primera palabra, mikbar, que significa cubierta y enrejado. Se relaciona con mahbar, que se entiende como ropa por su sentido de tejido y también por paño. De acuerdo al comentarista Ibn Ezra, la palabra mikbar tiene un significado similar a la palabra kevará, tamiz, y que se encuentra en Amós 9:9. Si uno examina este término, kevir, tiene el sentido original de trenzar
y servía para indicar una matriz de materiales entretejidos. La misma raíz, leída como kavir, podría emplearse como algo vasto, sea en extensión, y de ahí un sentido figurativo asociado a poder, de tiempo, para aludir a algo envejecido, o en número, para indicar muchos, lo que nos lleva a leerlo como cavar, cuya raíz primitiva es trenzar, y se emplea figurativamente como aumentar, acumular y multiplicar. En Shemot 27:4, es decir, en Éxodo 27:4, se emplea este vocablo al decir: le harás un enrejado, es decir, mihbar, de bronce en forma de red, de reshet, y sobre la red harás 4 argollas de bronce en sus 4 extremos. Rashi, al comentar este pasaje, asegura que mikbar es una expresión relacionada con keverá, un tamiz que se llamaba en francés antiguo criblé, y que se hizo, dice así, una especie de cubierta para el altar construida con muchos agujeros como una red. Las palabras de este versículo están transpuestas y su explicación es la siguiente: y le harás una reja de cobre en forma de red, nos dice Rashi. Esta palabra se continúa usando solo en Éxodo 35, 16, 38, 4 y 5, 30, 39, 39. Todos en referencia al altar. Segunda palabra, sebajá. Es una palabra femenina de sabaj, que vienen a su vez de una raíz poco usada que significa entretejer, y servía para designar a una red que operaba como ornamento para el capitel de una columna. Por extensión se aplicaba en distintos ámbitos de otros modos, como red de trabajo, en el caso de la cacería, rampa para la arquitectura o balaustrada. Y también servía para indicar el ornamento reticular de un pilar o columna. De ahí también se entendía el cordón, esfera, labor, malla, red, ventana. En Primera de Reyes 7:20 está escrito: también tenían los capiteles de las 2 columnas, 200 granadas en 2 hileras alrededor en cada capitel, es decir, en cada hashbahá, encima de su globo, el cual estaba rodeado por la red. Tercera palabra, shetí, cuyo sentido primitivo es trastos, muebles, y por extensión se aplica a la urdimbre en el tejido. Y con este sentido, es decir, el de urdimbre, es con el que más se emplea. En Baikra 13:48, en Levítico 13:48, se emplea al decir, abro comillas, o en urdimbre, shetí, o en trama de lino o de lana, o en cuero, o en cualquier obra de cuero, cierro comillas. En los siguientes versos de ese mismo capítulo se sigue empleando la palabra en ese mismo sentido, y de este modo alude al acto de pasar una serie de hilos paralelos por encima y por debajo de los de otra serie colocada en dirección perpendicular a la primera, formando así una tela. Recordemos que la trama es el conjunto de hilos que están en la dirección longitudinal y que la urdimbre es la que va en el sentido del ancho de la tela. Es fácil deducir por la comparación entre pasajes como Segunda de Reyes 23:7 y Primera de Crónicas 4:21 que la actividad de tejer era ejercida tanto por mujeres como por hombres y había toda una industria en la que familias especializadas se dedicaban a ello. Además, por citas de los profetas como Jueces 16:13-14 e Isaías 19:9-10, se puede saber que el telar que empleaban los hebreos, egipcios y otros pueblos de la misma zona del Mediterráneo eran básicamente un tipo de marco. Cuarta palabra. La siguiente es la primera de aquellas que quiero prestar especial atención. Se trata de Eshnab y surge, al parecer, de una raíz poco usada que probablemente significa
dejar espacios pequeños entre dos cosas, y de ahí se entiende como ventana enrejada y o celosía. La primera vez que es empleada aparece en Jueces 5:28, en un pasaje con una resonancia cabalística muy evidente. La madre de Císara se asoma a la ventana y por entre las celosías, es decir, Haeshnab, a voces dice: ¿por qué tarda su carro en venir? ¿Por qué las ruedas de sus carros se detienen? El otro pasaje en emplear esta palabra es Proverbios 7:6. Dice así: porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía. Malvin comenta este pasaje diciendo algo que es muy interesante para los propósitos de esta exposición. Abro comillas. En la ventana se ven las cosas reveladas, y en la celosía, es decir, en la palabra snap, en que las cosas mirarán al norte, se ve la visión, la revelación y el espectáculo de lo oculto. Es notorio que la celosía, contrario o a diferencia de la ventana, se asocia con todo aquello que es secreto. Esto me llevó a fijarme especialmente en este detalle, y es que la palabra Shnab puede leerse también como Eshnavá, el fuego del profetizar, o bien como Eshnov, siguiendo aquí el sentido caldeo de la palabra Nov, y se traduciría como fuego del fruto. La quinta palabra sería harak, cuya raíz primitiva es trenzar y por extensión enredar o entrampar o atrapar en una red. Otra acepción es la de azar, al leerse con vocales distintas como harak, que es incinerar o quemar, pero al ser leída como jerek significa propiamente red y por analogía enrejado y celosía, y así se traduce en Cantar de los Cantares 2:9, que dice: mi amado es semejante al corzo o al cervatillo. Helo aquí, está tras nuestra pared, mirando por las ventanas, atisbando por las celosías, que en este caso es harakim. Pero es la versión inglesa empleada en la página cefaria.com la que me da la clave, pues emplea la palabra látice. ¿Cómo pasé de buscar la palabra entramado a terminar optando, y sobre todo, por el vocablo celosía? Básicamente por dos razones. Por el contenido de la palabra, que me parece es acorde a lo que intuía con la expresión del libro apócrifo de Enoch, y por la traducción que por lo general se usa en inglés para estas dos últimas palabras, látice, palabra que emplea Jacobo Grinberg para hablar de la relación que se establece entre la realidad y nuestro cerebro al formar una compleja red y entramado de estados que él denomina sinergéticos. El entramado del que habla el libro eslavo de Enoch y que se expresa con el lenguaje especial de los apócrifos del periodo en que se desarrolló la literatura enoquiana. Pero antes de ampliar el sentido de estas palabras, mediadas por la inglesa látice, quisiera agregar una sexta palabra que también suele traducirse por celosía. Si bien esta no comparte con las otras palabras previamente presentadas el sentido de entramado, vale la pena incluirla ya que tiene una fuerte resonancia significativa. La sexta palabra es arubá, que es el participio femenino de arab, cuya raíz primitiva implica estar al acecho y por lo tanto acechar, acecho, artificio, acechador, acechanza, celada, emboscada. Pero también es celosía y por implicación ventana, palomar, debido a los agujeros para los pichones. También puede entenderse como chimenea por sus aperturas para el humo o como compuerta debido a las aperturas para el agua. Y de ahí se extendía hacia el sentido de catarata y chimenea. Por ejemplo, en Génesis 7:11 se usa en el sentido de fuentes y por eso dice el texto: el año 600 de la vida de Noé, el mes segundo, a los 17 días del mes,
En ese mismo día se rompieron todas las fuentes del gran abismo y las compuertas, Arubot, del cielo fueron abiertas. Y también en Eclesiastés 12:3, al decir, cuando temblarán las guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas porque han disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas, es decir, por Arubot. En otras versiones, esta última palabra se traduce por celosía y en inglés precisamente por látice. Pero demos un paso más allá y exploremos en el sentido primario y arquitectónico de la celosía en los tiempos del Tanaj, y luego comparemos eso con el sentido de la palabra látice, tanto en su sentido llano como el que fue empleado por Jacobo Grinberg Silberbaum, para luego hacer una conclusión a toda esta búsqueda y sugerir en ello el principio para avanzar hacia algo más allá. Todo, desde luego, de una manera muy breve, puesto que este documento solo pretende ser el registro de una intuición y no su desarrollo pleno. Partamos entonces con una simple pregunta. ¿Para qué servían las celosías? Es importante resolver esta pregunta, puesto que describir los contenidos de esta palabra y los valores arquitectónicos que ella representaba son una metáfora muy potente y adecuada para hablar de lo real y su comprensión, más allá de una tramposa empiria. Diferenciamos entonces tres tipos de celosía: como elemento arquitectónico, como estructura reticular empleada en ingeniería o como enrejado que en horticultura se emplea para apoyar y mostrar plantas, en especial las plantas trepadoras. De esas tres acepciones, tomemos la que se emplea a través de algunas de las palabras que se usaron en el Tanaj y restrinjámonos a su aspecto arquitectónico. Las celosías eran construidas en la antigüedad como aún hoy al cruzar listones u otros materiales de un lado a otro en una abertura, y básicamente servían para tres propósitos: privacidad, permitiendo ver hacia afuera sin ser visto; ventilación, pues permitían que la brisa pasara y a su vez impedía que los rayos del sol entraran de manera directa; y por supuesto decoración, haciendo más atractiva la casa o el edificio que adornaba. De acuerdo al Nuevo Diccionario Bíblico Ilustrado, las celosías de las ventanas han sido muy comunes en Medio Oriente durante siglos, y algunas casas tenían ventanas en la planta baja que daban al patio interior y otras orientadas a la calle. Teniendo en cuenta los pasajes citados desde sus contextos y situaciones, es fácil darse cuenta cómo este empleo del vocablo calza perfectamente con el tono y la expresividad de lo narrado, tanto en la canción de la profetisa Débora, la del observador que ve a través de una celosía a ese joven que se ponía en contacto con una prostituta, mencionada en Proverbios 7, 6, 13, como en Cantar de los Cantares 2.9, donde se nos insta a mirar fijamente a través de ellas. Pasemos entonces al látice. En inglés, esta palabra se emplea en muchos ámbitos que van desde el arte y diseño en diversas actividades, como por ejemplo la música o la pastelería. En el mundo empresarial, por ejemplo, se emplea en expresiones como látice engenes para referirse a una empresa de tecnología que se especializa en aplicaciones comerciales para el marketing. En matemáticas, también se usa el término por sí solo en el sentido de grupo, de un subgrupo discreto, de orden o de módulo, pero también en conjunto con otros términos como Latticed Graph, Latticed Based Cryptography, Latticed Based Access Control, Scaled Lattice, Latticed Multiplication. En ciencia y en tecnología puede emplearse también como Bit Latticed, Crystal Latticed, Latticed C, Latticed Maths, Latticed Model, Latticed Tower, Latticed Truth Bridge. Cada uno de ellos presenta un arduo desarrollo en una de sus disciplinas, ciencias y prácticas, y si son examinados en detalle, pueden aportar una comprensión invaluable al sentido, profundidad y espiritualidad del término fundamental. Tarea que habría que emprender
para poder comprender mejor la condición abstracta de la palabra y por lo tanto su valor en el ámbito del estudio de lo real, ya que cada uno de ellos es, como considero, un desenvolvimiento o ramificaciones de comprensión de la látice real, es decir, de la celosía que hay entre lo innominado y el mundo de percepciones. Sin haber abordado en detalle la obra de Jacobo Grinberg Silberbaum, basta con examinar algunos pasajes de sus libros, en especial la teoría sintérgica, para percatarse que fue este autor quien mejor desarrolló el término hasta darle valor de concepto. Y si bien mucho de lo que asegura fue establecido con rigor científico, otras de sus aseveraciones deben ser examinadas y probadas, lo cual no le quita ni un ápice al enorme avance que representa su obra para entender lo que es la realidad y la relación que nuestra conciencia tiene con ella. Dicho esto, debo aclarar que no voy a entrar a detallar cómo Jacobo Grinberg Silberbaum emplea el concepto de látice en su potencia y extensión, pero basta decir que para él es la estructura misma del espacio que aparece como vacío y es invisible para nuestra percepción y que a su vez en cada punto de su espacio contiene la información total del resto de los puntos. Esto implica que la estructura del espacio incluye muchas dimensiones y al modificar una porción del espacio se está afectando a cada uno de los puntos y a la totalidad. Siguiendo esto, para Grinberg, un pensamiento o una emoción también puede afectar a la látice. Todo esto le lleva a postular que existe tanto látices homogéneas y coherentes y otras distorsionadas. Además, la látice es capaz de modificarse y aún más cada fuerza o campo son distorsiones de la látice. Como conjunto de fuerzas, cada una de ellas es denominada banda sintérgica. Luego de todo esto, ¿qué me ha enseñado esta búsqueda de palabras? ¿De qué sirve todo? Este escrito no pretende ser una exposición sesuda o académica de una idea. Todo esto es simplemente el registro del intento por encontrar caminos para una intuición que buscaba de algún modo emerger de mis deducciones, relaciones y opacas visiones, para intentar entender un poco más de eso que llamamos lo real. Entonces la pregunta puede modificarse así: ¿qué he llegado a entender de la realidad a partir de mi búsqueda de un término y me encuentro con la celosía látice? Para ser más claro con el lector y conmigo mismo, presentaré las ideas que me sugiere todo esto a través de numerales que, sin dejar de aclarar que son cosas que sugiero y que deben ser estudiadas, aclaradas y constantemente revisadas hasta que logre, por supuesto, afirmarlas. Número 1. La realidad es una serie de estados de emergencia de diferentes dimensiones que se conjugan en un estado único a través de una organización que se entrelaza para establecer una celosía de percepción que hace que limite entre la exterioridad de la nada y la interioridad cósmica en la que se inscribe multitud de acontecimientos. Número 2. Esta celosía tiene estados que deben ser discernidos a partir de los indicados por los 6 términos hebreos presentados en el Tanaj y expuestos aquí, pues cada uno presenta una condición, matiz y función, los cuales están aludidos en los pasajes en cuestión, que considero deben ser explorados con los métodos tradicionales de la Kabbalah y aquellos nuevos que permiten precisar aún más su potencial espiritual. Número 3. La exterioridad, aquello que está por fuera de la celosía látice, es necesariamente vacía de todo contenido y fuente energética de todo el entramado que es organizado en la celosía látice. Es pues equivalente al lugar, Makom, del Olam, del mundo, del universo, y por extensión del que ve y lo visto. Cuarto, la celosía látice tiene equivalentes homeomórficos, como diría Raymond Panikar, con distintas ideas de varias tradiciones, religiones, filosofías y sabidurías. El maya del hinduismo, el mundo sensible del platonismo, el principio holográfico de la teoría de cuerdas o la realidad simulada de la especulación computacional contemporánea. Sin embargo, queda claro que no es necesariamente equivalente ni mucho menos idéntica, pues presenta propiedades específicas que, considero, abordan mejor la idea que subyace, la de la realidad como un tejido resultado de un entramado muy elaborado.
Número 5. El entramado en la literatura enoquiana es el orden creciente de seres celestiales que van desde el primer cielo hasta la última cámara del palacio en el séptimo cielo, los cuales se unen y se entrelazan para formar toda la realidad en todos sus aspectos. Por todo lo anterior, debo recordar, entonces, que esto apenas son los apuntes de un inicio, los comienzos hacia una indagación más profunda y una experimentación vivencial más certera, en la que espero continuar y no tanto concluir, pues creo que este camino no termina y no se hace en soledad, y es en ese sentido que este texto es también